Hola a todos, hoy tenemos una charla especial que no es en vivo, es grabada, va a ser exclusivo para el Insta y para YouTube. Estamos con María Buric, una joven escritora. Te mandaste unos libros tremendos, María. Unos libros. La verdad que Ana me Me gusta dijo... que me digas joven. por favor. Me contó Ana el libro ese tiempo que tuvimos por corazón. Yo no pude leerlo, me quedé con la gana de leerlo. Leí el otro, el anterior tuyo, que está buenísimo este libro, es una genialidad. Pero empecemos por la novedad. ¿Me querés contar? A ver, vendémelo, así lo puedo leer. La novela de este año. Sí. Se llama Ese tiempo que tuvimos por corazón. Es la historia de una maestra que llega desde su pueblo, digamos, a vivir a una ciudad grande y comienza a trabajar como en las periferias, en la periferia de esa ciudad, en una escuelita, como de educación no formal, y empieza ahí a trabajar, y es como la historia del vínculo que ella construye con ese lugar, con esas infancias que después crecen, la historia avanza en el tiempo. Básicamente es eso. Sí, y las tensiones que se generan entre ella, entre su propia historia, los valores con los que llega al lugar y que el lugar va a desafiar, sí, el lugar, Acá, el territorio. sí, acá también de donde viene la costumbre, por lo que voy entendiendo, yo ese sí lo leí, empezás a los personajes a desarrollarlos con vidas en los márgenes de la sociedad. Sé que vos también sos maestra. Sí, soy docente, sí. Bien, trabajo arduo. Sí, sí, soy docente, en realidad soy docente de artes visuales, Ajá. no soy maestra de grado. La maestra de la novela sí es como una alfabetizadora, es una maestra de grado que les enseña a sumar, a leer, a lo que sea, ¿no? Les enseña palabras, les enseña poesía, les enseña lo que sea. Está muy bien. Sí. Lo importante es enseñar, ¿eh? Hoy por hoy, con el país que tenemos, la educación es algo fundamental para poder cambiar un poco. Pero, ¿de dónde nace la observación para desarrollar estos personajes que son muy de los márgenes, muy entrañables? Por lo que leí en De dónde viene la costumbre, son personajes que te enamoras enseguida. Ay, gracias, me pone contenta que Ay, qué digas. bueno. Bueno, Sí, sí. si lees la última novela te vas a enamorar mucho de Dylan, que es el protagonismo en la novela está peleado entre esta maestra, que es la que narra la historia, y uno de sus alumnos con el que ella mantiene algo muy particular, que se llama Dylan. Si lo Ajá. conoces a Dylan, yo creo que te vas a enamorar. Ay, qué lindo. ¿Enamoraste de los de dónde viene la costumbre? Sí, yo creo que sí. Sí, la verdad que no tenía los libros, así cuando me dice Ana, leí la María. Sí, Bueno, vamos a leerla. Y me sorprendió porque la verdad que es una historia distinta. No tiene que ver con todo lo que se viene escribiendo ahora, que a veces un poco aburre. Que hay mucha literatura del yo, que yo me tiene repodrido la literatura del yo. Está bien la literatura del yo. no sé lo que es bien la literatura del yo, no entiendo bien. Ahora es algo que todo el mundo se dice y se queja de eso. Sí, no, está bien. Narrame una crónica. Eso es lo que te está pasando, te pasa. Ah, Hace pocos días eh, charlamos con Daniela Tarazona, participé en sí, una charla, y ella sí hace una literatura del yo, ¿sí? Porque cuenta una experiencia de una enfermedad que tuvo ella. Pero, claro. pero en realidad es algo muy poético, hace de su enfermedad. Hace una poesía, tiene un trabajo literario muy importante. Entonces, ya no importa lo que te cuenta que le pasó, sino lo que te atrapa es cómo está escrito el libro. Claro, Pero mucha de la literatura del yo de hoy no importa cómo se escribe, sino lo que se cuenta. Ya pasamos a una crónica, ya se deja al lado la literatura. claro. Entonces, cuando aparecen voces como la tuya, que me cuentan una historia, que trabajan los personajes, que son personajes entrañables, que hay un poco de costumbrismo también, Sí, sí, mucho. sí, claro que sí. Entonces está buenísimo eso. ¿De dónde tomas las ideas para escribir? Eh,
De muchos lados, por ejemplo, de donde viene la costumbre comienza, esto yo se lo cuento a quienes están escuchando, nos van a escuchar o nos escuchan, comienza la, con la escena de una adolescente que se cuelga de un árbol, dice así, se colgó como se cuelga de un árbol y se le corta la rama. Y se cuelga, ¿no? En el sentido de se cuelga con una soga, es un intento de suicidio, y aunque la novela jamás lo va a nombrar así, sino que es siempre la rama, el problema de la rama que se cortó. Y a partir de eso, la familia empieza a reconstruir el relato familiar, o sea, el padre, la madre, un hermano, la abuela en un momento, como si intentaran encontrar el origen de o la explicación a ese suceso, a ese acontecimiento. Y, por ejemplo, esa historia, que un adolescente se cuelgue de un árbol y se le corte la rama, fue para mí como un disparador. La escuché una vez en un asado, en Rincón, en Santa Fe, estábamos comiendo un asado a la noche en medio de los árboles con unos amigos, y uno que era docente contó que le había pasado eso con un alumno de secundaria de él, y dice, bueno, y me llamaron de la escuela y me dijeron, preparale tarea que le vamos a mandar porque si no va a perder el año. Y él dice, yo no sé qué mandarle si este chico no quería seguir. Y como a mí me pareció una imagen muy fuerte, además estábamos como en el medio del árbol, en el fondo de una casa, en el medio de los árboles, como que pude ver la escena. Y a partir de eso me dio como una buena razón para empezar a esta historia. Como bueno, no quería seguir, pero hay que seguir. ¿Y cómo se sigue? Pero está bueno eso porque vas haciendo flashback con la historia de la mamá. Sí. Y después ahí lo que hice fue ir hacia mi propia historia, hacia mis propios relatos familiares. El personaje de Meli, que es la adolescente que se cuelga del árbol, es un personaje que está construido desde muchos lugares. No sé, yo podría decir, bueno, desde mí misma, pero también desde cosas que he escuchado, porque es una infancia, una adolescencia bastante queer, bastante extraña en ese contexto religioso, de pueblo, de campo, no medio rural también, obrero. Es bastante rara ella, la novela nunca va a decir es una niña queer, pero bueno, la fui construyendo desde muchas voces que voy escuchando, y armé ese personaje. Yo nací y vivo en el conurbano, en Lomas, en Temple. Creo que muchos de los personajes los hacemos totalmente reconocibles. El padre es muy reconocible. Sí. A mí una vez me pasó que, bueno, yo después saqué un libro de poemas con Mansalva, después de esa novela, y vinieron y yo ofrecí, como me dio libros la editorial, los ofrecí para venderlos. Y vino gente a buscar los libros y mucha gente me decía, el padre, no el padre. Como el padre era el padre de medio argentino, de media población argentina debe haber tenido ese padre, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo fue tus inicios con los libros? Porque elegiste la carrera de artes, ¿sí? Sí. Profesorado, pero son artes. Pero estás desarrollando una carrera como escritora. ¿Cómo es esa relación con los libros? ¿Cómo comenzó? Lo que pasa es que, bueno, comenzó en la infancia. En la infancia, cuando aprendí a leer, me fascinó. Cuando aprendí las primeras palabras. El placer y la alegría de las primeras palabras que yo sentía fue como lo recuerdo. Recuerdo ese placer de poder poner una palabra que diga algo. Y después los libros en la biblioteca de la escuela. La escuela fue muy importante para mí en ese sentido. Los libros, las primeras novelas las saqué de la escuela primaria.
Lo que pasó fue que yo tenía un deseo de escribir, yo soy de Bahía Blanca. Igual que Valeria Tentoni. Sí, y no estaba al alcance de mis posibilidades hacer talleres o la maestra de, creo que cuarto grado, de segundo grado. Yo creo que era segundo, no me acuerdo porque tuve la misma maestra en segundo y en cuarto grado, la llamó a mi mamá, la mandó a llamar y mi mamá fue a hablar con ella, le dijo que tenía que hacer algo, le dijo como que yo tenía una fascinación, que buscara un taller, que me ayudara, me estimulara. Y bueno, y no estaba dentro de nuestras posibilidades, porque había un taller que era privado, qué sé yo. Y bueno, siempre estuvo eso como resonando, como sobre todo en la escuela, no era algo como que le llamaba la atención a los docentes. Una vez pasó como lo contrario, ya en sexto grado le dijo como que yo me copiaba de otros libros las tareas, como que no hacía producciones propias. La profesora pensaba que yo me copiaba. No. Y entonces, como siempre tuve problemas en ese sentido, o una virtud o un problema tenía en relación a la escritura, pero cuando termino la secundaria, que tenés que elegir qué hacer, en Bahía Blanca, estaba la carrera de letras, y me dijo un profesor que tenía yo ahí en la escuela, yo le pregunté a él, le dije, no, es que a mí me gusta escribir. No escribía mucho, yo tampoco, escribía algún poema malo, no leía, no tenía acceso a la literatura contemporánea. Me dijo, no, si vos querés escribir, no hagas letras, porque te va a hundir. Hacé periodismo y si podés andate a Buenos Aires. Y yo me egresé en 2002, o sea, la crisis era real y total. Entonces, era imposible en todos los sentidos. En Bahía Blanca lo que nos mostraban era que Buenos Aires era como tierra de nadie, donde te secuestraban o te... era como venir a morir. Y además había una pobreza y un hambre total, o sea que no era posible en ningún sentido. Y entonces dije, bueno, me anoté en la carrera de periodismo en Bahía Blanca, que también era privada, era una cuota muy económica, que igualmente no pagué nunca una cuota, solo pagué la matrícula para inscribirme, y cuando llega fin de año, que para poder rendir los finales tenías que ponerte al día, la dejé la carrera, porque había mucha necesidad, era mucha plata, y la bajada de línea política que había ahí adentro realmente era muy de derecha. Yo no lo podía decir en esos términos tan claros en esos momentos, yo tenía 18 años, pero se sentía el peso de los medios que hay en Bahía Blanca, que son la nueva provincia, o sea, tiene como una bajada de línea muy de derecha mediáticamente, de ultraderecha. Yo no me sentía bien, no era feliz, dije, bueno, chao, me voy, ¿qué otra cosa hay que sea gratuita y que sea creativa? Y me metí en la Escuela de Artes Visuales. Bien. Y bueno, y la pasé bárbaro, porque fueron años leías filosofía, historia del arte, pintabas, dibujabas, es una carrera maravillosa y me dio muchas herramientas que las uso todo el tiempo para hacer lo que hago. ¿Y cómo llegaste a publicar el primer libro? Escribí un poema y lo subí en Facebook. Y eso fue en 2012. Y sí, y me escribió, yo ya vivía en Buenos Aires, me escribió Gustavo López, que es el editor de Vox, que él es de Bahía Blanca, y me dijo, ¿estás escribiendo poemas? Y me dijo, ¿y tenés más? Sí, le dije yo, y le mandé 2 poemas más. Y me dijo, ¿y tenés más? Le dije, sí, y me acuerdo que escribí 2 más y se los mandé. Y me dijo, ¿tenés más si hacemos un libro? Le dije, sí, tengo. Y me puse a escribir como una loca, y sacamos el primer libro de poemas que se llama Tramontina. Es muy diferente a lo que hago ahora, pero a la vez no. Pero bueno, tiene como una cosa de un primer libro de poemas donde yo me creía que podía hacer lo que quería, era súper libre, probaba cosas, me divertía, me encantaba. Estaba muy contenta con haber descubierto volver a escribir.
Sí. Este año sacaste narrativa y poesía. ¿Dónde te sentís más cómodo escribiendo? Cómoda me siento en los dos lugares, sí. Yo siento que cuando escribo narrativa también escribo poesía. Sí, se nota. Sí, si bien entiendo la diferencia, no es que es lo mismo, yo pienso que la poesía es una fuerza vital que me atraviesa mi vida. Lo digo así, parezco muy guau, pero es verdad, que me acompañó desde siempre. Y entonces atraviesa el día que yo puedo escribir en verso y cuando escribo narrativa también la poesía es como un vector, ¿no? O un lente con el cual ver o el cual poder decir, un permiso para poder nombrar, para poder construir. Sí comprendo las diferencias, sobre todo en la última novela eso cada vez es más claro, como tengo ambiciones narrativas, las tengo muy claras, pero cómoda me siento siempre en en ¿De ambas qué, formas, sí. sí, de qué escritores te nutrís? Em, bueno, me encanta, mira, me encanta. Claire Keegan es mi cuentista favorita. Oh, amo a Keegan. Amo a Keegan. Tres Ah, luces, amo ese libro. sí, Bueno, los cuentos, cómo arranca Antártida, el primer cuento de Antártida, es terrible. Perdón. sí, sí, la amo totalmente, la amo. Si pudiera, sí, la amo, me encanta, es alguien que he leído he leído sus cuentos más de una vez, Tres Luces me fascina. Hay pocas literaturas que atrapen bien la infancia, ¿viste? Sí, Ella es una de esas personas que puede hacer eso. Eh, Leí todo lo que hay traducido por Eterna Cadencia, ¿no? sí, sí. Que la, Y la lo tra- tradujo von der Bieder, casi. ¿Eh? Y traducido por von der Bieder. Sí, que Sí, y las traducciones son buenísimas, entonces nunca te sentís rara, no sentís, viste que a veces las traducciones quedan medio frías o medio... Y ella tiene eso para mí, como de lo poético y lo narrativo, como bien, como haciendo una buena forma. Y después bueno, poetas, un montón, un montón. Tengo, no sé, mi biblioteca de poesía es como bastante, es bastante importante. Em, no sé a quién más nombrar ahora, estoy pensando. Ah, y hoy recomendaba un libro que me encanta, que lo usé mucho, como, o sea, fue como una referencia para mi escritura, que es esta novela que se llama El verano que mi madre tuvo los ojos ah, verdes. Tatiana Tibulet. Sí, esa Ujú. novela me dio bastantes tips para escribir. Yo no hago talleres, entonces la verdad es que, bueno, no tengo formación en letras, entonces voy buscando las lecturas de las cuales después trato de sacar como cosas para mi propia escritura. Bueno, incluso de donde viene la costumbre, que son voces tratando de reconstruir un suceso, a mí me llevaba mucho, cuando yo era adolescente leía Rosaura a las 10 de Marco de Nevi. Bueno, el costumbrismo. Sí, Este barco, claro, está muy sí. bien. Ir como viendo dónde las voces se encuentran, se tocan, ¿viste? O Sí, cuentan, sí, sí. bueno, sí, y esa novela la leí cuando tenía también 15 años, que se la habían comprado a mi hermana, que se la habían pedido en la escuela, y yo la leí, estaba fascinada. Pero bueno, en fin, es como bastante amplio. Me gusta mucho leer a mis contemporáneas también, a Selva Almada, a Gabriela Cabezón Cámara, Y sí. sí, a Sosa Villada. Sí, ahora estoy leyendo a Miranda Juli, un libro de cuentos. Ah, no la conozco, no leí nada. Me voy ¿No? a anotar. Es una artista, una directora de cine. Ujú. Ah, qué bien. María, así sé que te tenés que ir en un ratito, ya Sí. para ir terminando la charla. ¿Querés leernos algunas poesías? Bueno, te puedo leer esta que salió, es un libro que está reeditado por Blatty Ríos.
La primera edición es de 2016. Esta Ajá. edición tiene un prólogo maravilloso, que escribí yo misma. Por eso es maravilloso. Me autoprologué, ¿viste? Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. En realidad yo escribí un texto que era una prosa y me dicen, che, que va muy bien como prólogo. Genial. Lo pusimos. Dice, benditos los piojos que te acercan a mí y hacen que me toques. Aunque sean tus caricias para sacarme la menor de las pestes, no dejan de ser caricias. Para librarme del grito de los pibes, ahí va la piojosa, la sucia, la que no la cuidan, la que nadie quiere. No deja de ser ese movimiento delicado en el que separás los pelos con la uña, como si abrieras el pasto seco, una caricia, una excusa para que estés conmigo, para que me toques. Como a solas en el ventanal cálido de las 3 de la tarde. Quietita, que nada te distraiga, arrodillada en el piso, con la cabeza apoyada entre tus piernas, tu respiración caliente sobre mi nuca como un descanso. Qué lindo, qué lindo. ¿Querés Sí. leer otra? A ver si tengo otra cortita. Sí. Estos son poemas largos. Ah, ok. Soy larguera ya. Está muy bien. Bien, que entretengan. Sí, este se llama También apareces en mis manos que son como las tuyas. Hoy estás en una pared con 26 años, sentada con tus 3 hijos sobre el capó del auto. El Mariano está upita tuyo. A veces me pregunto por qué insisto con algunas cosas que parecen estropearlo todo. Y miro esta foto que me responde. Muy lindo, muy lindo. ¿Qué sueles leer más, poesía o narrativa? ¿De leer? Sí. Mira, poesía leo mucho y me llega mucha poesía. Yo mucho tiempo lo que hice fue ser poeta, digamos, solo poeta, publicar poesía y entonces es algo con lo que me asocian a la poesía, ¿no? Las personas, los otros escritores. Ahora leí hace poco un libro de poemas, ay, que si lo tengo por acá, te lo voy a mostrar porque Sí, es dale. precioso. Este libro que salió por Pánico al Pánico es de Lula Bauer, se llama Lleva su nombre. Es un libro sobre la maternidad, que a mí la maternidad muy pocas veces me conmueve en la poesía, ¿no? No es un tema que a mí me... Sobre todo el de las madres, ¿no? La poesía de las madres. Es un tema que a mí no me convoca. Ajá. Y este libro me conmovió muchísimo. Es hermoso, es precioso. Sí, leo mucha poesía. Sí, Bien. me encanta la poesía. Sí, y es un poco en una época, cuando estudiaba letras, nos decían como que la poesía tenía que ver con esta parte, con los sentimientos, con el corazón, con las emociones. Sí, Y por lo menos en lo que leí tuyo, transmitís mucha emoción. En los personajes, en la escritura, en la historia. Quizás sí. se nota mucho en Yo eso. estoy construyendo una idea que no es mía, obviamente, pero estoy tratando de empezar a vivir esta idea que los sentimientos y la razón no son cosas distintas. El otro día estaba leyendo un texto de Audre Lorde y ella hablaba de los sentimientos y decía como, bueno, el hombre blanco nos enseñó pienso, después existo, y la madre negra que todos llevamos adentro nos dice siento, después soy libre. Y después empieza a decir, las ideas, ya no hay ideas nuevas, lo único que existe es poder sentirlas de manera diferente. ¿Cómo hacer para sentir las ideas? No, y empezaba como mezcla esto, como que en realidad también pensar que el sentimiento no es la inteligencia, no es el intelecto, ¿no? Como, y me parece que a mí me encantó encontrarme con este texto de ella, que está en internet, se llama La poesía no es un lujo. Ujú.
Yo lo leí de una publicación muy chiquitita que hizo el escritor Carlos Ríos, tiene como una editorial muy particular de cosas chiquititas, son preciosas. Me encantó porque creo que hay algo de eso que a mí me interesa mucho, ¿no? Como si las emociones y la inteligencia y la razón, ¿no? Fueran lo mismo. El otro día, no sé, como yo la escuchaba hablar a Cristina Kirchner y ella decía que se dice ahora, bueno, la gente votó con enojo, ¿no? En las PASO, y ella dice, bueno, pero para ese enojo, para esa emoción hay una razón, ¿no? Y hace esto que estoy diciendo, como, bueno, la razón, las emociones, no es que, bueno, la emocionalidad es como algo que no tiene anclaje en nada. Entonces me parece que yo trato o no sé, siento que estas cosas hablan de algo que a mí me interesa construir en la escritura. Este es otro poeta que a mí me encanta, que se llama James Schiller, creo que se pronuncia. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Me lo recomendó un escritor, porque no soy de leer mucha poesía. Y un escritor amigo me dijo, Tomás, tenés que leer eso. Me encantó. Sí, me encanta. Corta el verso rarísimo y a mí me parece como que es la fiesta del corte de verso, ¿viste? Como la idea del corte del verso libre que nadie sabe bien qué es. Creo que él lo entendió perfecto. Me encanta lo que hace. Me encanta. Buenísimo. Sí. Le mando saludos, Marcelo Vera, que me lo recomendó. Bueno, le mandamos un saludo, sí. Y después de otras cosas, sí. Acá tengo como las entrevistas a Margarita Urás, que me parecen también muy apasionantes. Así que bueno, de todo un poco. Sí. De su momento. Leí mucho a Herbe Ward. Claro, ella es una gran influencia. En De donde viene la costumbre se nota mucho. Claro, claramente. Sí, es una gran maestra ella. Yo siempre digo que ella era tan buena, ella era docente, pero además que fue maestra en las escuelas, fue maestra ejerció la docencia, daba talleres en su casa, pero es tan buen docente que escribía de una manera que si vos la lees, aprendés a escribir, si la lees bien, ¿no? Tiene como una transparencia en su método, que no es que te hace eso, yo digo, aprendés a escribir, aprendés como destrezas de cómo contar algo, de cómo decirlo. Sí, ya me encanta. Qué lindo. Sí. Bueno, ya te dejo libre para terminar. ¿Cómo es el momento ideal para leer? ¿Cuál es el momento? Sí. ¿O cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el momento ideal? No sé. No sé si existe el momento ideal. A mí me gusta mucho leer con otros, la verdad. Yo disfruto mucho leer con otros. Yo las mejores lecturas las hago en los talleres. Muy bien, explicar en el cine. Uy, bueno. Me parece que el momento ideal es cuando uno está acompañado. Sí, me encanta eso. Un acto individual compartido. Hermoso. Bueno. Bueno, María, te dejo. Un abrazo grande y muchas gracias. Me tocan el timbre, se arma un escándalo acá. Chao, gracias. Un beso. Chao, chao.